Hola, en este mini vídeo voy a presentar el método del punto fijo, que es un método que sirve para resolver ecuaciones de forma aproximada. ¿De qué partimos? Partimos de una función g definida sobre los números reales o sobre un intervalo de los números reales. Entonces, se define un punto fijo de g es x con barra si se cumple que g de x con barra vale exactamente x con barra. Entonces, una vez que tenemos esto, nos preguntamos, ¿sirven los puntos fijos para resolver ecuaciones? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Si queremos resolver una ecuación que sea f de x igual a 0, la podemos transformar en una ecuación que sea g de x igual a x, de tal forma que resolver esta primera ecuación, f de x igual a 0, sea lo mismo que encontrar un punto fijo de la función g de x. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente sumando aquí g de x, el primer miembro de esta igualdad, y también el segundo. La ecuación no cambia y g de x sería f de x más x. Ahora, la segunda pregunta que nos planteamos es, ¿cómo se llega al punto fijo? Eso lo vamos a ver en el siguiente teorema. Partimos de una función g que está definida sobre un intervalo AB incluido en R y que toma valores en este mismo intervalo AB. Además, tenemos que tener otra condición sobre la función g. Tenemos que saber que existe una constante k que está entre 0 y 1, siempre es menor que 1, pero puede ser igual a 0, de tal forma que el valor absoluto de la derivada de g en este intervalo AB sea menor que la constante k. Entonces, si tenemos estas dos condiciones, que se cumplen. Que, por un lado, g tiene un punto fijo en el intervalo AB. Y por otro lado, tenemos cómo llegar a ese punto fijo. Se puede partir de cualquier punto x0 en este intervalo AB y hacemos una sucesión definida de forma iterativa, de tal forma que el siguiente término, x1, sea igual a g de x0. El segundo término, x2, sea igual a g de x sub 1 y así sucesivamente, de tal forma que el término de xn sea igual a g de x sub n menos 1 y esta sucesión x sub n tiende al punto fijo de la función g. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos representado una función g de x y la recta y igual a x. El punto fijo de g es precisamente este punto, donde se juntan la recta y igual a x y la gráfica de la función g de x. Esto sería el punto fijo. Entonces partimos de un punto cualquiera. En este caso hemos elegido x sub 0 igual a 1. Aquí tenemos g de x sub 0. Pues bien, si a través de esta recta ponemos g de x sub 0 en el eje de las x, llegaríamos a este punto, que es x sub 1, porque g de x sub 0 es igual a x sub 1. De este punto calculamos el valor de g, que estaría aquí. Este punto sería, llevándolo de nuevo al eje de las x, sería x sub 2. Calculamos f en este punto y el método lo que nos diría es vamos convergiendo directamente así. Vamos encontrando puntos en este eje que cada vez están más cerca del punto fijo. Gráficamente, en la misma gráfica se ve. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Queremos resolver la ecuación e elevado a menos x es igual a 0. Sabemos que tiene una solución en el intervalo 0,25, 0,28.
Lo primero que nos planteamos es, ¿se puede resolver buscando un punto fijo? Pues la respuesta es que sí. A continuación vamos a ver cómo se hace. Primero tenemos que transformar la ecuación. Tenemos que f de x es igual a e elevado a menos x igual a 0. La tenemos que transformar en una ecuación donde resolverla significa encontrar un punto fijo. ¿Qué hacemos? Como hemos dicho antes, sumamos x a los dos lados de esta ecuación. Entonces, se nos transforma en e elevado a menos x igual a x. Y e elevado a menos x sería nuestra función g. Así hemos llegado a que resolver esta ecuación equivale a encontrar un punto fijo de e elevado a menos x de esta función. Gráficamente, ¿cómo lo haríamos? Vamos a partir de este punto. Vamos a suponer que todo va bien, ya lo veremos más adelante si lo podemos hacer. Partimos de 0,3. De nuevo venimos aquí, esta es la gráfica de g, de x, y esta es la recta y igual a x. Entonces, este sería el punto x sub 0, esto es g de x sub 0, que llevado a dgx sería x sub 1. De nuevo, hacemos g de este nuevo punto. Sería g de x sub 1 y llevado a dgx tendríamos aquí, punto x sub 2. Este proceso lo repetiríamos y así iríamos encontrando las distintas iteraciones. X sub 3, X sub 4 y así sucesivamente. En este caso os recomiendo que paréis el mini vídeo y calculéis las primeras iteraciones de este punto. Muy bien, esas dos parencias están ya calculadas. Partimos de x sub 0, que de x sub 0 es e elevado a menos 0,3 y es este valor, 0,741. De la misma forma calcularíamos g de x sub 1, que sería x sub 2, que es 0,477, y así sucesivamente. La solución aproximada que encontraríamos después de 3 iteraciones sería esta, x, punto fijo x con barra, es 0.547. La siguiente pregunta que nos planteamos es, bueno, ya sabemos cómo llegar a una solución aproximada de esta ecuación o cómo encontrar un punto fijo de una ecuación, un punto fijo numéricamente. Ahora bien, las condiciones del teorema anteriores, ¿podemos encontrar una cota del error? Es decir, ¿podemos decir cómo de cerca estamos del punto fijo x tras haber hecho iteraciones? La respuesta es que sí. La ecuación que nos da es el valor absoluto de la iteración enésima menos el punto fijo es menor que k elevado a n partido 1 menos k por n menos a. Os recuerdo que el intervalo en el que estaba definida g era a, b, con lo que aquí aparece el intervalo que consideramos. Cuanto menor sea, mejor va a ser la cota que encontremos, y por otro lado la función aparece en esta constante k, porque k era una cota del valor absoluto de la derivada primera. ¿Cómo la hacemos si queremos encontrar una cota? Simplemente, imaginaos que queremos que la distancia entre el punto fijo real y la iteración enésima sea menor que 0,1, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, nosotros sabemos que esta distancia es menor que k elevado a n partido 1 menos k por b menos a. Pues simplemente consideramos esta inecuación. Conocemos b y a, conocemos k, nos queda por determinar n. N nos va a decir precisamente cuántas iteraciones tenemos que hacer para asegurarnos de que esta distancia entre la iteración enésima y el punto fijo es menor. Vamos a verlo con un ejemplo.
Partimos del ejemplo anterior. Queríamos resolver la ecuación elevado a menos x es igual a 0. Hemos calculado 3 iteraciones en el ejemplo anterior. Ahora bien, sabemos, por ejemplo, como datos del problema, que en este intervalo de 0,25 a 0,8 el valor absoluto de la derivada es menor o igual que 0,8. Esto sería acá. 0,8 sería acá. Si la función g es elevado a menos x. ¿Qué número de iteraciones tendríamos que hacer para tener un error menor que 0,1? Partiendo de esta ecuación, que es la que hemos escrito antes, en este caso sería k es 0,8. 0,8 elevado a n. 1 menos k es 1 menos 0,8. B es 0,8, este 0,8, que es el extremo superior del intervalo. 0,8 menos el otro extremo del intervalo es 0,25. Tendríamos esta desigualdad que vamos a resolver. Aquí está resuelta. Lo hemos escrito, hemos realizado las operaciones. 1 menos 0,8 es 0,2 y 0,8 menos 0,25 es 0,55. Aquí tenemos esta desigualdad que resolvemos. Nos queda 0,8 menor que 0,1 por 0,2 y 0,2 pasa multiplicando. No cambia la desigualdad porque 0,2 es positivo. El 0,5 que está multiplicando pasa dividiendo. Tampoco cambia la desigualdad porque es positivo. Y nos queda 0,8 elevado a n es menor que 0,036 periódico. ¿Cómo lo resolvemos? Pues tenemos dos formas. Por un lado podemos tomar un logaritmo con base 0,8 de 0,8 elevado a n y ver que esto es menor que el logaritmo en la misma base de 0,036, resolver en n, o bien podríamos ir probando hasta obtener un valor de n que nos hace que se cumpla esta desigualdad. El resultado en este caso es que tenemos que tomar por lo menos 11 iteraciones. Espero que este mini vídeo haya servido para aclarar las dudas que tengan en todo el punto fijo. Gracias.